Próximo domingo, queda hoy lo que queda del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 6 días. Solo 6 días, 5 días y pico. Y hay un gran operativo ese día, el día de las elecciones, que tiene que ver con la cuestión de seguridad y además con el armado de las mesas, el traslado de urnas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la tarea arranca con la distribución de las urnas y termina cuando las mismas quedan depositadas en el lugar que se ha determinado. Las fuerzas de seguridad involucradas quedan bajo el mando operativo de un general del ejército, es el general Jorge Barredo, que es comandante general electoral. General, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande, Eduardo Feynman lo saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Un gusto de escucharlo a usted. Saludos a la audiencia. Un saludo especial al equipo, a María, a Rolo, al doctor, a Willy. Mirá María, ¿eh? Rolo, todo. Mirá María, mirá Rolo, ¿eh? Muy bien. Mirá vos. Gracias, general. General, ¿nos puede contar cómo es el operativo Elecciones Paso? Sí, cómo no, Eduardo. Bueno, como usted dijo, es una operación un poquito compleja. Ya se inició. Sus preparativos, para tener una idea, comenzaron prácticamente a fines del año pasado, se incrementaron a partir de marzo. Es un desafío que involucra un trabajo interdisciplinario entre partes, ¿no? Claro. Las Fuerzas Armadas en un estrecho ida y vuelta con la justicia electoral, con las autoridades del correo, las fuerzas de seguridad que nos apoyan y de alguna forma también la Dirección Nacional Electoral. Yo le diría que la complejidad está dado, si bien es periódico esto, hay una dimensión, un alcance que la hace en particular. Pensemos que estamos desplegando en forma simultánea en algo más de 17.000 establecimientos a lo largo y a lo ancho del país. Vamos desde Las Quiacas hasta la base antártica Belgrano 2, allá en el casquete polar. Así que estamos hablando ahí en cuanto a una dimensión espacial de más de 6.000 kilómetros, ¿no? Claro. Que conllevan más o menos 85.000 hombres, cerca de 3.000 vehículos. Y bueno, este acto y esta tarea de custodia y seguridad abarca los lugares de almacenamiento del material, que se está ya custodiando desde hace varios días, estos locales de votación mencionados, las sedes de recuento provisorio y definitivo del escrutinio, y bueno, el momento del traslado de las urnas. Esto, en líneas generales, es un poco el concepto de lo que nos toca con responsabilidad. Y bueno, y simplemente decirle como nota de color, reflexionando estos días sobre la responsabilidad, sí, que más o menos haciendo cuentas, el primer antecedente de esto se remonta a más o menos 1809, 1808, presidencia de Figueroa Alcorta, luego sobrevino Roque Sáenz Peña, que derivó en la ley de 1912, donde de alguna forma buscaron trasladar inicialmente la responsabilidad del enrolamiento y empadronamiento a las Fuerzas Armadas para garantizar de alguna forma esa imparcialidad. Claro. Y de la misma forma que trasladar el tema de los juzgados, de la responsabilidad de los juzgados de paz a la justicia federal. Quiere decir que aproximadamente hace 115 años que las Fuerzas Armadas van asumiendo este compromiso de custodia, que a decir por el doctor Alberto Dallavía, el presidente de la Cámara, los otros días lo tituló como el mayor acto de soberanía de nuestro pueblo, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, ahora, esta debe ser la única oportunidad general en que las Fuerzas Armadas asumen de lleno una tarea de seguridad interior, ¿no? La única. Sí, en realidad sí, es una tarea en realidad de custodia y seguridad del acto, ¿no? Como tal. Y lo hace en forma mancomunada con las fuerzas de seguridad, que son las que tienen de alguna forma poder de policía ante algún evento. Pero todo el comando lo tiene usted, inclusive el de las fuerzas de seguridad. Sí, digamos que todo. Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad están contadas en esos 85.000 hombres. Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federal, es decir, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, junto con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tienen responsabilidad en todo lo que es la custodia y seguridad del traslado de urnas y la seguridad dentro de los locales
y las sedes que les acabo de mencionar. Pero las dentro policías de las provincias colaboran afuera, al orden público en la parte externa del claro. Cuénteme, general, si existe algún tipo de incidente dentro de una escuela, ¿quién interviene? ¿El hombre del ejército o el de las fuerzas de seguridad? Todo lo que es el interior de la escuela tenemos una responsabilidad, las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales. Pero se trabajan, digamos, de acuerdo a lo que haya que resolver, de alguna forma, en forma muy colaborativa con el delegado electoral. Si los problemas es un problema vinculado a los fiscales, a los presidentes de mesa o alguna interpretación de las normas, el delegado electoral es el responsable ante la justicia federal. Del colegio ese, claro. Y bueno, y así trabajamos. Aquí Eduardo, creo que es importante y nuestra premisa es trabajar con una dosis importante de criterio, de tino para resolver los imprevistos. Tengamos en cuenta que nuestro último desafío fue en el año 21, en pandemia, donde tuvimos que asumir roles impensados, tratando de facilitar este acto en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, la gente nuestra está dando lo mejor de sí para que ese día todo fluya de acuerdo a las previsiones y podamos tener un buen domingo de elecciones. General, buen día, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, clarísimo su explicación. ¿Qué experiencia recogieron en los eventos anteriores, en las elecciones anteriores, y qué consejo, qué mirada le puede dar a la ciudadanía en cuanto a cómo ir ese día y cómo se desarrolla un acto eleccionario? Bueno, en principio, digamos que internamente nos parece fundamental el hecho del contacto interpersonal entre las autoridades de la fuerza con los representantes de la justicia federal, del correo, del resto de las fuerzas. Me parece que el resultado de esto es un trabajo en equipo previo y durante, ¿no? Nosotros le damos, desde el punto de vista de la custodia y de seguridad, prioridad al proceso de traslado y acopio de las urnas, porque nos parece que es un momento delicado a partir de las 6 de la tarde. Claro. Y bueno, y como le decía Eduardo, el criterio para resolver el problema. Ahora, si vamos a la particularidad de este año, tengamos el contexto de que prácticamente el 44% del padrón está concentrado en la zona del AMBA, quiere decir que de 35 millones de electores, 15 se encuentran allí. Por lo tanto, eso le da algún condimento de complejidad, particularmente a Cava y a la provincia de Buenos Aires. Así que yo diría, si tendría que transmitirle algo a los electores, a la ciudadanía, es paciencia, no dejarlo esto para lo último. En nuestra cultura dominguera, por ahí nos reunimos en familia a almorzar y después nos disponemos para votar. Yo diría que aseguren el voto temprano, sobre todo en Cava, teniendo en cuenta que es una elección concurrente con dos sistemas, el voto nacional y el voto por las autoridades de la ciudad. Y en el caso de Buenos Aires, la complejidad en las pasos, luego esa complejidad se va a ir diluyendo, va a estar dado por la gran cantidad de oferta de candidatos. Entonces, eso va a demorar un poco la transmisión del escrutinio, así que creo que tenemos que abordarlo con tranquilidad, con paciencia y todo va a fluir bien. General, hay lugares donde tienen que llevar las urnas a lugares inhóspitos, ¿no? ¿Ahí van con mulas? Sí, bueno, Eduardo, usted sabe que en nuestro país es muy diverso y muy rico en entornos y en ambientes geográficos muy diferentes. Sí. En el caso de Jujuy y de Salta sí tiene esa particularidad, son jornadas extensas, algunas llegan a ser hasta inclusive 2 jornadas montadas. Para eso, para que tengamos una idea, más o menos hay 100, un número más o menos de 100 tropas montadas con mulas que van a ir llevando a distintos parajes de nuestras quebradas ahí en la puna y en la montaña. Claro. Las urnas. Eso sí que es hacer patria, ¿eh? Llevar la urnita en la mula. Está este tema en el norte.
hay algunos lugares donde tenemos que ir en embarcación en el litoral. Claro. Está la votación también particular como nota de color de las bases antárticas. No nos olvidemos que van a votar Claro. ahí sí 221 personas en 7 bases permanentes. Sí. Y bueno, y también el condimento de la nieve, porque Ushuaia está prácticamente la gente esquiando ahí en lo que es la ciudad, así que estamos también preparándonos para enfrentarnos al traslado de la urna por ahí con algún sistema oruga o algún medio aéreo, si las condiciones de nieve se complican un poco. En general, los efectivos que participan del acto electoral en materia de seguridad, ¿dónde votan? ¿Dónde hacen efectivo su sufragio? Bueno, así hay una acordada de la Cámara Nacional Electoral del año 2019 que dispone que los militares, el personal de las fuerzas de seguridad, para poder ejercer su derecho a voto, depende de dónde tenga el domicilio. Aquellos que tienen el domicilio en el distrito electoral donde prestan servicio están agregados a las escuelas donde prestan servicio y pueden votar por las autoridades nacionales y eventualmente, si el lugar donde les toca no está desdoblado, por las autoridades provinciales. Aquellos que son extrajurisdiccionales, por ejemplo, la Aviación Militar de Córdoba se trasladan a Santiago del Estero, ellos están agregados al padrón para votar solamente por las autoridades nacionales. Y bueno, así está dispuesto y coordinado por la Cámara Nacional y los jueces federales de las distintas provincias, ¿no? General, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido, que nos haya contado este operativo. El agradecimiento es mío, Eduardo, por permitir informar a la audiencia y a todos ustedes sobre este acto y esta responsabilidad nuestra. Le agradezco mucho, le mando un gran abrazo. El general Jorge Berredo, Jorge Berredo.